Hablamos con la concejala responsable del área de Hacienda, Turismo, entre otras responsabilidades en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, doña Inés Rodríguez Moreno. Muy buenos días. Buenos días. Y también patrimonio. Y patrimonio, que se me olvida siempre patrimonio. Lo tengo apuntado además porque eso del patrimonio nos tiene un poco a todos como un poco revueltos. Sí, entonces no tenía que haberlo nombrado. No, porque por un lado está el patrimonio cultural y por otro lado está el patrimonio municipal. Lo que se refiere municipal. Yo digo que es verdad, yo digo el real. Suelo decir patrimonio municipal, pero es verdad que hoy me lo he dejado atrás. Pero se invierte mucho en patrimonio cultural, que está muy bien, yo totalmente de acuerdo en algo que se tienen unas obras de arte que hay que darles un valor y hay que tenerlas en perfectas condiciones, pero podríamos un patrimonio también monumental o un patrimonio que habrá que hacer una inversión importante algún día, aunque según la alcaldesa ahora no toca de momento. No toca exactamente. De momento no toca. El tema del Alpendre del Amo, que es una pena, bueno. entre otras cuestiones, porque después el resto de la casa de Montul, el otro inmueble que hay en Tunte y los inmuebles que hay por ahí desperdigados del ayuntamiento, pues no sé. Hombre, lo estamos poniendo al día. En el caso de la Casa Antonio, yo que he sido favorable a la compra por el lugar, por la historia del edificio, porque creo que hay que reformarlo y restaurarlo, porque creo que es un lugar que además tiene una cantidad de metros cuadrados alta, que permite muchos actos diferentes, ¿no? Sí. Dentro del mismo recinto. Pero bueno, son diferentes opiniones, hay que respetarlas todas. Totalmente de acuerdo, y más cuando la alcaldesa es la que tiene el bastón de mando. Lo cogió en su momento, con el apoyo del resto de los concejales. No lo comparto, pero lo respeto totalmente. Eso es así. Luego, la parte final hablaremos de patrimonio, pero quiero centrar en turismo, primero de todo, porque acabamos de pasar la Semana Santa, hemos estado muy bien, las cifras hablan de que, no va mal de cara al verano, hay mucho miedo por parte de los empresarios, decían que a partir del día 25, o sea, a partir de ayer, iba a producirse un bajón, se ha producido un bajón, de hecho, pero parece que las reservas empiezan nuevamente a despuntar, las reservas se triplican y la facturación hotelería toca techo. Eso es lo que se han referido, sobre todo en el resumen de lo que ha sido la Semana Santa. Claro, si preguntamos semana a semana, evidentemente hay semanas que son picos y hay semanas que bajan esas reservas. De todas maneras, ahora mismo, dentro de poco, celebraremos la Gay Pride aquí en San Bartolomé de Tirajana del 5 al 15 de mayo, con lo cual pues eso aumentarán las reservas. Tendremos ahí también unas semanas que probablemente pues se espera que bajen las reservas, pero después tenemos la celebración del carnaval, que yo creo que ha sido muy buena idea, del 9 al 19 de junio, porque además lo vamos a poder celebrar sin ningún tipo de restricciones sanitarias. Ya los números pues son cada vez más positivos, siempre aludiendo a que esperamos que las personas que acudan al carnaval sean favorables y que las personas sean también responsables. Eso se presupone, pero bueno, nunca está de más comentarlo. Bueno, lo he visto lo del otro día en el Pajar, la verdad que si el carnaval es el doble, o suele ser el triple o el cuádruple que lo que pasaba en el Pajar, que el Pajar la verdad fue una pasada la noche del pasado sábado, pero bueno, la gente tiene muchas ganas de fiesta, está claro. Efectivamente, y la gente, yo me incluyo. Sí, también totalmente. Que tengo ganas, bueno, por circunstancias personales, pues ahora estoy atravesando un bache, pues bueno, mucha gente ya lo sabe, tengo a mi marido hospitalizado desde hace ya pues un mes y medio y quizás me ha costado mucho más seguir en la vida social, pero la verdad acaba de dar usted una respuesta a gente que parece ser que decía que ¿dónde está la concejala de turismo? Que no está ni se le espera, como ni se le ve. Sí, tristemente, pues poco, estoy viviendo tiene que estar usted lidiando con algo que es un tema familiar, con su responsabilidad en el ayuntamiento, claro. Claro, es un episodio triste. Además, yo siempre lo digo a nivel personal cuando hablo en petit comité, como se suele decir con la gente, que siempre digo, si la familia está bien, todo va bien, pues en este caso, pues tengo a mi marido hospitalizado, como digo, desde hace mes y medio, ya va para cumplir dentro de poco los 2 meses y eso pues me está suponiendo pues una tristeza. Y quizás pues eso, no puedo estar en todos los eventos públicos para acompañar a los vecinos que me gustaría. Y es verdad que es cierto que mucha gente me ha preguntado, oye, ¿se te ve menos? Y ese es el motivo. Pero bueno, volviendo al tema del que estamos hablando, yo en cierta manera me alegro también de que empiece a resurgir este tipo de eventos. Es cierto que la desescalada quizás en el último tramo ha sido muy de golpe, también es cierto que muy rápida, pero también se ha esperado demasiado tiempo para comenzar, con lo cual si tú ves o la gente ve que en otros países de Europa ya comienza a haber una cierta normalidad, ya quizás España también necesitaba sumarse al carro de la normalidad. De hecho, yo creo que hasta hemos sido
por decirlo de alguna manera, hemos ido demasiado lejos en el sentido de que ahora mismo incluso si tienes el COVID... los plazos al máximo. Y si tienes el COVID y no tienes síntomas, ya puedes hacer vida normal. Es que no te das la baja. Aunque tengas el COVID y no tienes síntomas, no te das la baja. A mí eso me ha sorprendido, tengo que ser sincera, porque nos quejamos de las aglomeraciones, pero ponte la mascarilla y a trabajar. En esas aglomeraciones puede haber personas con COVID y no le puedes decir nada porque tienen toda la razón de estar, en el sentido de que se les da permiso. Ya es una cuestión personal si acudes a un evento teniendo esa enfermedad. Pero bueno, yo supongo que el que lo tiene no... quiero pensar, y estoy segura que la mayor parte de la población no hará vida social si la tiene, pero que se da permiso para ello, y eso es lo más sorprendente. De cara a la población que está sana y que quiere tener una vida social, es normal y es lo que se esperaba. En algún momento teníamos que volver a la normalidad, Diego. Yo creo que, claro, que es lo más previsible. Todo lo pedimos. Y a nivel turístico, las previsiones son muy buenas. Se espera un magnífico verano. Esperemos que no ocurra nada que pueda modificar, como pasó en las Navidades, que hubo una bajada de las reservas por las nuevas restricciones, y que podamos ir poco a poco, sobre todo los empresarios, ir haciendo caja y recuperando estos 2 años que han sido muy sufridos, muy complicados, muy complejos, y que nadie que no sea autónomo o autónoma no le va a costar entender hasta el punto en el que se han encontrado este colectivo, que son más de 3,5 millones de personas en España, de autónomas, y que han sufrido en carne, porque no queda otra explicación, esta situación tan compleja. Es curioso que los empresarios turísticos no han dicho vamos a subir los precios por el coste de la carestía de la vida. Han subido todo, ha subido el transporte, ha subido las mercancías, ha subido el producto que venden también en restaurantes, etcétera. O sea, tendría que haber subido el paquete turístico. Sin embargo, han hecho piña y se han apretado los machos, entre comillas, y ahí están con esas ofertas interesantes que están creando un atractivo de cara al turista. Efectivamente, aquí donde se demuestra el músculo económico que ha tenido siempre el turismo, sobre todo en San Bartolomé, Tirajana, cómo incluso aprovecharon durante la pandemia para reformar muchos apartamentos, hoteles y establecimientos turísticos, y ahora mismo abren con las puertas, como digo yo, renovadas, y como dice bien tú, manteniendo esos precios para que sean atractivas las reservas y para volver a poner en funcionamiento el engranaje del sector turístico en San Bartolomé, Tirajana, ¿no? Que no solo tira de San Bartolomé de Tirajana, que tira de toda la isla de Gran Canaria, de la economía, yo diría, de las 7 islas, y que al final hay una economía indirecta que también se mueve gracias a estos operadores turísticos. En la competencia de turismo que tiene usted, ¿en qué se basa fundamentalmente? ¿La promoción turística del municipio? También un poco ser el vínculo con el sector empresarial, turísticamente hablando, promociones o acciones turísticas. Porque claro, luego entran otros engranajes dentro de lo que es la promoción turística o lo que es el turismo, como puede ser el tema de playas, como puede ser el tema de eventos turísticos, etcétera, etcétera. Porque todo eso antes de alguna manera iba coligado, pero sin embargo ahora lo tienen ustedes como muy separados entre las distintas formaciones políticas que conforman el pacto. Hay que entender que cuando gobierna un solo partido y tiene mayoría absoluta, evidentemente es el mismo partido el que gobierna en varias concejalías. Cuando se fragmentan varios partidos políticos, tiene que ser el entendimiento entre diferentes partidos políticos el que genere esa unión, ¿no? Y eso es lo que se intenta. La verdad es que no somos ni 1, ni 2, ni 3 partidos. Empezamos siendo 4, ahora somos 3 más una... Perdón. Si era por si acaso tenías alguna llamada importante. No, somos 3 fuerzas políticas más una concejal de una 4ª fuerza política, y eso conlleva, siempre lo he dicho y siempre lo he defendido, a un entendimiento cuanto más mejor, y es fundamental. Es raro un expediente, los hay, ¿no? Pero son raros los expedientes que comienzan que se inician en una concejalía y no necesitan de un documento o de un informe de otra concejalía. Quiero decir que al final todas están coaligadas o obligadas, como se suele decir, a entenderse, ¿no? Y eso es lo que se busca. En turismo, evidentemente, has dicho correctamente las competencias, pero es verdad que siempre dependemos del buen hacer también y de la cohesión política con otras concejalías como son las de playa, cultura, porque al final también se exporta al exterior actividades que se hacen en cultura, en festejos y eventos. Estábamos hablando ahora mismo de la Gay Pride, del carnaval, y al final todas tienen que ir pues unidas. Hombre, es lamentable que desgraciadamente el Carnaval Internacional de Maspalomas no sea un carnaval turístico, cuando hay otros municipios que sí tienen un carnaval turístico y no tienen nada que ver con el turismo, pero bueno, hay cosas vieres y más todavía. Hoy hacía una editorial, futuro, ¿no? Efectivamente, hacía una editorial hoy en el inicio del Tiempo de Radio de La Tunera, en el cual me refería un poco envidia y nostalgia también. El ver cómo ayer, por ejemplo, el vicepresidente del gobierno, el consejero de Hacienda, el diputado regional
el diputado nacional de Nueva Canaria también, Pedro Quevedo, que es concejal de turismo de Las Palmas, la consejera de turismo, Yaisa Castilla y tal, hacían un recorrido por los accesos a la playa del Confital y se comprometían a gastarse cerca de 2 millones de euros. Y aquí vamos esperando 3 años que llevamos de legislatura a que vengan precisamente estas personas que nombran, entre otras. Por ejemplo, el consejero de Economía y Hacienda podía venir, ya que aquí gobierna también en Nueva Canaria, y podía dar un impulsito a las zonas públicas en lo que se refiere a las inversiones que se puedan hacer. O la consejera, que se ha comprometido en estos micrófonos en 2 ocasiones, incluso con la alcaldesa delante nuestra, a visitar hace ya tiempo, muy pronto, el municipio. Pero vemos que va pasando la legislatura y que el gobierno de Canarias le importa un bledo a este municipio de San Bartolomé de Tirajana, lo que se refiere a infraestructuras públicas, porque antes lo decía usted, el empresario ha hecho una labor importantísima en renovar sus instalaciones, en ponerlas en perfectas condiciones, cambiar el modelo de uso de apartamentos a hotel o apartohotel, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, adolecemos de unas zonas públicas en perfectas condiciones. El consorcio está haciendo algo, pero es insuficiente para lo que se exige ya por parte del turista. Tenemos una zona muy castigada como Playa del Inglés. Sí, ciertamente, la verdad que San Bartolomé de Tirajana es el municipio más extenso en kilómetros en el más importante turísticamente hablando por el número de camas. Efectivamente, necesita más atención mucha más atención que otros municipios. De hecho, yo también hablé con la consejera de turismo y se comprometió también a hacernos una visita. Falta nada más que buscar la fecha y que venga a nuestro municipio a visitarlo y a esa Castilla. De todas maneras, ya he tenido muchas reuniones y estamos haciendo acciones con el director de promoción turística, con Ciprián Rivas, que son además muy fructíferas y que todas las conversaciones llegan a muy buen puerto, porque además son proyectos que le presentamos y al que nos dice prácticamente que sí, porque son coherentes con San Bartolomé de Tirajana, pero no dejo de reconocer que es cierto que la inversión está siendo corta para un municipio de estas características. ¿Usted cree que pase de más de 1,5 millones de euros aquí se ha invertido por parte del gobierno en esta legislatura? ¿Del gobierno de Canarias? Sí. ¿Usted cree que sobrepase más de 1,5 millones de euros? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Que sobrepase más de 1,5 millones de euros? Debería ser más. Este ayuntamiento, este municipio necesita mucho más. En lo que se ha invertido, me refiero más o menos aproximadamente, que tenga usted noción. Yo haciendo unos cálculos por algunos proyectos que se han dicho, yo creo que estaremos en torno, no llega a los 2 millones de euros. No, será más, pero es cierto que de todas maneras, aunque sea más, se queda corto. Aquí necesitamos mucha más inyección de dinero, pero tendría que calcularlo porque me acaba de preguntar usted de los últimos 3 años y tendría que repasar todas las inversiones que se han realizado, pero evidentemente necesitamos mucha más inyección económica. Eso no lo voy a negar porque es una realidad. Si entendemos que en Mogán, en una sola visita de la consejera, se dejó 8 millones de euros en inversiones. Bueno, nosotros hemos conseguido otro tipo de inversiones. En este caso, desde la Concejalía de Turismo estamos además inmersos en varias subvenciones que hemos solicitado, que van a ser varios millones de euros, pero sí es cierto que en Mogán ha sido diferente porque ha sido a través de una reunión, que es lo que nosotros queremos potenciar e impulsar con la consejera para conseguir un compromiso y poder hacer una inversión mucho mayor aquí en San Bartolomé de Tirajana. Pero tenemos proyectos para plantearle, porque en la pregunta que le hice a la consejera en la visita y le dije la cantidad de millones que había dejado en Mogán, me dijo en San Bartolomé de Tirajana igual o más. Pero claro, para ello el ayuntamiento tiene que presentar proyectos. Y presentamos proyectos, por lo menos desde la Concejalía de Turismo ya hemos presentado varios proyectos y algunos están más avanzados que otros, pero se sigue trabajando en ello. ¿No le dicen nada a usted como responsable de turismo los operadores de cómo está el Paseo Costa Canaria? ¿Cómo está claro que me lo dicen. No es que me lo digan ellos, es que yo también les pregunto su opinión, cómo lo ven, que un poco sus impresiones. Evidentemente tengo que hacer, y es obligación mía, una escucha activa a los operadores turísticos. Y es cierto, no solo me lo dicen ellos, también lo dicen los vecinos que viven por la zona, los ciudadanos que pasean. Es decir, es una zona que necesita una renovación, pero bueno, por cuestiones administrativas pues se ha ido retrasando más de lo que debería, porque creo que tenía que haber tenido mucha más atención y mucho más rápidamente, y sobre todo más agilidad por parte de Costa. Hombre, usted sabe, es concejala de Hacienda, sabe que tienen dinero para dar, tomar y regalar. Sí, yo nunca he dicho que el problema sea económico. Yo siempre he dicho que es un problema de gestión, siempre lo he defendido, y dentro de mis competencias, dentro de mis consejerías, intentamos ser los mejores gestores posibles junto con el funcionariado, que como siempre defiendo y digo y nunca me canso de decir, pues hace una labor magnífica. Pero sí es cierto que ahora mismo estamos hablando de otro tipo de inversiones en otras zonas que no son dentro de mis competencias,
competencias, pero quiero manifestar que considero que desde Costa se debe ser pues más ágil a la hora de impulsar los proyectos y necesita muchísima más gestión e inversión si estamos hablando de inversión del Gobierno de Canarias. Una cosa es el ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene las cuentas, como siempre he defendido, totalmente saneadas. Esperemos que cuando pase las competencias al Gobierno de Canarias sea más diligente y sobre todo tenga una cierta permisividad en los kioscos que están todavía cerrados, que es una pena que tengamos unas infraestructuras que dan un servicio al turista y que estén cerrados a cal y canto porque no se sacan a concurso. Y además que son muy necesarios porque además la zona tenemos unas dunas maravillosas, una zona espectacular, pero que sí es cierto que cuando te ubicas en zonas lejanas a los centros comerciales es muy complicado tener unos servicios mínimos que cualquier playa de España pues oferta, con lo cual evidentemente, y te doy la razón, Diego, los kioscos deberían estar abiertos lo antes posible. Pero es un poco en eso está trabajando el concejal de playa. Sabemos efectivamente que está trabajando en ello, pero al final se encuentra con contratación. Y con contratación pues hay que esperar a que el informe llegue. Y si el informe está mal hecho, pues habrá que devolverlo. Y lo tiene que rehacer nuevamente el técnico que lo ha hecho. Y luego llega contratación y se vuelve a cambiar porque a lo mejor no hay una coma donde tiene que estar el punto, etcétera, etcétera. Estamos viendo que es un marear la perdiz de ya de 3 años, porque esto no es una cosa nueva. La verdad que yo siempre he dicho que recursos humanos y contratación para mí son dos piedras angulares importantes dentro de cualquier municipio, ¿no? Y en San Bartolomé de Tirajana más, por lo que siempre nos hemos quejado. Yo creo que, quejado queda feo, ¿no? Pero bueno, sí, hemos hablado los concejales del grupo de gobierno, ¿no? Que la falta de personal pues cada vez es más grave. Y sobre todo que en contratación por diferentes motivos pues tiene una carga de trabajo y necesita de una agilidad muy alta, teniendo en cuenta la cantidad de contratos que se tienen que firmar en San Bartolomé de Tirajana para poner en marcha todas las necesidades que tiene el municipio. Es curioso porque el otro día entrevistábamos a don Antonio Pérez Socorro, que es el concejal responsable de contratación, y nos decía que es que lo que no se va a hacer en San Bartolomé de Tirajana es un poco lo que se venía haciendo en la anterior corporación, hacerlo todo de una forma irregular. No ilegal, pero sí irregular. Y quería hacerlo todo correctamente. De ahí un poco que a lo mejor pues los trámites sean más largos o más farragosos o más lentos o como lo quieramos enfocar. Pero claro, todo eso va en detrimento de la propia sociedad y la propia gestión que salga de la administración municipal. Tenemos unos contratos que están paralizados. Te lo sufre un día sí y otro también, aunque luego la concejala de Hacienda, que le tiene que dar trámite a esos contratos, pero desgraciadamente si no pasa el filtro de contratación donde hay una persona sola, creo, o 2, que supervisan los contratos. ¿Tantos contratos hay en contratación? Porque el otro día no lo supo decir don Antonio Pérez Socorro. Bueno, sí nos dijo que había mucho trabajo, pero que se iba sacando poco a poco las cosas, pero es que vemos que no avanzamos. Es complicado, es complicado. Debo decir que en intervención, cuando llega cualquier expediente a intervención, se agiliza muchísimo y el trabajo en intervención es excepcional, lo debo decir. Es la concejalía que llevo dentro de Hacienda, es uno de los departamentos. Pero tiene que pasar el filtro de contratación antes. Yo creo que eso no me lo puede negar, Diego, porque eso cualquier empresario, cualquier vecino, cualquier persona que haya tenido algún expediente que esté ya, que siempre lo digo, cuidado, porque a veces le dicen está en intervención y no está. Cuando el expediente entra en intervención, se trabaja muy rápidamente para gestionar ese expediente y así está haciendo. Yo creo que los resultados, no es que lo diga yo, es que ya se están viendo, ¿no? Como he dicho y he referenciado muchas veces en las entrevistas contigo. Pero sí es cierto que contratación tiene, como digo, y dice el concejal, y me consta que es así, tiene muchos contratos por tramitar, porque al final es un ayuntamiento que tiene que mover muchísimos contratos de mucha enjundia, de un nivel económico elevado en muchas ocasiones. Es cierto que cuando llegamos nos encontramos con muchos pliegos de licitación vencidos, pero en trámites además que son cíclicos, que deberían estar siempre ya a punto de licitarse, pliegos que están a punto de vencerse, de finalizar, y no fue así. Pero bueno, dentro de esta dinámica sí es cierto pues que la gestión está siendo complicada en contratación, que tiene muy lenta, demasiado lenta, diría yo, vamos, pero es una apreciación personal. No sé si a lo mejor dentro de la casa se ve distinto el cómo funcionan los expedientes, pero lo que percibe el ciudadano es que van ustedes demasiado lentos. O sea, bueno, me consta que el concejal hace todo lo que puede y el equipo de contratación para ser lo más ágiles posible, pero sí es cierto que el nivel de trabajo es muy elevado. ¿Por falta de personal? Pues habiliten personal. Hombre, para un departamento que es vital para el funcionamiento de una administración. Yo creo que necesita más personal para que sea más ágil. Es una opinión mía personal, ¿no? Porque al final yo lo he visto en las concejalías que he llevado. Cuando tienes un número de personal
óptimo, que nunca es óptimo, porque siempre quieres más, ¿no? Pero bueno, tienes un nivel mínimo, por decirlo, óptimo, pues al final la concejalía empieza a caminar y correctamente. Pero sí es cierto que evidentemente yo te lo estaba comentando ahora mismo, hay 2 concejalías que para mí son fundamentales, recursos humanos por la necesidad de falta personal que tenemos, que se encontró con muchos problemas cuando nosotros empezamos este mandato, y contratación, que también nos encontramos con muchos problemas en contratación cuando comenzamos este mandato. Por un lado, por toda la cantidad de pliegos de licitación que estaban vencidos, que hubieron que sacar, pero es que al mismo tiempo que tienes muchos pliegos vencidos y que también pero que seguimos igual, se encontró la corporación anterior y otros que hay que firmarse ahora, pero eso es así. Pero es que seguimos igual. No, yo entiendo que hay muchos pliegos, pero seguimos igual. 3 años han pasado de la legislatura y seguimos igual. Bueno, antes era por la interventora, que era muy tisquiminiqui, pero ahora no sé por qué es. La verdad, porque faltan trabajadores o porque no hay funcionarios para poder hacer un... Bueno, yo sabes que siempre he defendido que con la anterior interventora y con la actual, se hubiera quedado la anterior y con la actual, tengo una relación excelente con las dos. Diferentes formas de trabajar de las 2 personas, pero para mí igualmente eficaces. Hay gente que no opina como yo, pero así lo he vivido yo, porque yo he tenido muchas conversaciones con las 2 personas y son además 2 personas altamente cualificadas como interventoras. La cualificación, pero hay formas y maneras también de decir las cosas. Yo tenía muy buena relación con las 2 y como concejal de Hacienda, sí, hubiera estado muy bien con las 2, y creo que al final el tiempo pues me ha dado la razón en el que se ha desatascado muchos temas en la Concejalía de Hacienda y se sigue trabajando para agilizar los trámites y todos los expedientes en cuanto llegan a intervención. Porque muchas veces me preguntan por expedientes para que yo pueda agilizarlos, que cada vez que recibo una llamada o una visita intento agilizar, pero es que en ocasiones esos expedientes no han llegado por diferentes motivos a Hacienda y todavía están en las concejalías iniciales, ¿no? ¿Qué impotencia tiene el funcionario en muchas ocasiones, el funcionario que lleva ya muchos años, cuando hace un expediente con todo el cariño del mundo, cuando se lo ocurra, cuando lo tramita como corresponde, y luego se encuentra de que al final su trabajo un poco menos que va al cubo a la basura? ¿Qué te voy a decir? Es muy duro. Y yo lo vivo como concejal, no te voy a mentir, porque es así. Ya de hecho, cada vez que mantengo una conversación con mis equipos correspondientes, tanto cuando llevaba la policía, bomberos, protección civil y ahora con Hacienda, Patrimonio y Turismo, siempre empiezo la conversación cuando vamos a iniciar un expediente de la misma manera. Y se lo puedes preguntar fuera of the record, como se suele decir, a cualquier funcionario, y dudo que te diga lo contrario, pero yo siempre les digo antes de iniciar un expediente, si creen que ese expediente, es una de las expresiones que uso. ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, yo digo si va a haber la luz. Yo digo si va a haber la luz, es mi expresión. Digo, ¿crees que va a haber la luz? ¿Crees que vamos a tener muchos problemas? ¿Crees que no vale la pena? Si el funcionario lo ve viable, dice, no, sí, podemos trabajarlo en cuestión de X tiempo. Hombre, entiendo que cuando hay una invitación a empresas, cuando hay una invitación a empresas, imagino que se revisa antes que sea un expediente que va a ser viable. Efectivamente. Porque si no se invita a las empresas a hacer un expediente, me imagino. Entiendo yo. Exacto. Así es como se trabaja, pero bueno, a veces ocurren circunstancias ajenas a la voluntad del técnico y del concejal. Yo la he sufrido. Y bueno, nos encontramos con eso, con un trabajo que no ve la luz, que se tira a la basura y para mí, cuando me ha ocurrido, ¿qué valor tiene el testimonio que da un técnico de que ese expediente está correcto? Si al final resulta que otro técnico dice que no está correcto, que no es viable, que no es... Es que no se puede hablar en términos generales en estos temas, porque al final depende del expediente, depende del informe del que estemos hablando, tiene mayor peso una valoración u otra en el sentido de que hace falta diferentes informes de diferentes técnicos para que un expediente vea la luz y no porque haya uno o no haya el otro, uno tiene más peso que el otro, simplemente es un procedimiento que tiene que estar correcto hasta el final para que vea la luz. Estamos hablando con los plazos y con la forma de actuar legalmente establecido, que es como personalmente a mí me gusta trabajar. Lo he hecho así en estos 3 años que llevo gobernando y la idea es seguir así, que es la manera correcta. Una concejalía hace un expediente, por ejemplo, la concejalía de limpieza hace un expediente, lo pasa a contratación, una vez que tiene el visto bueno de contratación pasa a una vez intervención o Hacienda. Una vez está adjudicado y se hace el trabajo, tiene que salir a contratación, se hace la licitación, una vez que sale la licitación y se adjudica, pasa a
Sigue en la concejalía de origen para que realice el servicio o entregue el bien, y en intervención llega la hora de... Si no se hace la licitación en contratación, bueno, antes también tiene que pasar por intervención para solicitar la correspondiente reserva de crédito. Eso o sea, que antes de un expediente llegue a contratación, tiene que pasar por intervención. Sí, tiene que pasar por la reserva de crédito. Un paso previo. Y ahí es donde se puede decir... Mire, no lo hagas así porque esto puede ir puede estar bien o puede estar mal, o es viable o no es viable. Tiene que estar revisado previamente en contratación. En intervención, si todo está correcto y viene ya, digamos, revisado por contratación, hacemos la reserva de crédito porque tampoco fiscalizamos, pero se entiende que sí ha llegado a intervención porque está correcto. O sea, que esa reserva de crédito que se hace, por ejemplo, si no se utiliza, al final, ¿qué pasa con esa? ¿Se anula? No, se libera ese dinero, queda, para que lo entiendan los vecinos, en vez de quedarse, digamos, bloqueado para pagar ese contrato, pues se queda desbloqueado, por eso digo que se libera, se desbloquea y se puede utilizar para otro contrato. ¿Los fallos administrativos los paga el ciudadano? Los fallos administrativos los pagan. Por ejemplo, nosotros, pregunta complicada, porque al final lo pagan los administrativos, los políticos, los ciudadanos, cualquier persona que tenga, las empresas, las personas que tienen que ver con ese contrato. Para mí, yo siempre lo digo, es doloroso dedicar horas y horas y horas de trabajo para que un contrato no vea la luz. Doloroso porque darme corta. Qué faena que un expediente que es conjunto para un montón de empresas, resulta que una empresa, por un fallo de un administrativo, se quede sin cobrar y el resto de las empresas ya han cobrado por el mismo concepto y por el mismo todo. Sí, pero me está preguntando usted por específicamente por algo. ¿Dónde quiere? Pregunto porque estoy contestando, pero estamos en un tema técnico. Una cuestión que nos ha pasado, por ejemplo, aquí en esta casa. Sí. En la campaña que se hizo por parte del ayuntamiento con distintos medios de comunicación en Navidad, pues resulta que nosotros hicimos todo correctamente, todo el procedimiento correctamente. Como somos una empresa, presentamos la factura por FACE, no la reconoce el ayuntamiento, pero luego a la hora de pagar no nos la paga, porque resulta que el técnico se ha equivocado en poner una cantidad u otra cantidad. Bueno, pero eso es subsanable. ¿Pero cuánto es subsanable? ¿En cuánto tiempo? Ahora tengo que esperar a que se reinicie otra vez todo el expediente, llevármela a una factura, un reconocimiento extrajudicial, y tengo que pagar yo el pato. O sea, la empresa mía tiene que pagar el pato por una mala gestión de un técnico. Sin embargo, otras empresas demás lo han cobrado. Yo no... Pero por un fallo de un número intento palabra, pensar... Debería haber un camino más rápido para subsanar un error de ese tipo. Que un error material de una persona, todos somos humanos, lo tenemos que, creo yo, que es verdad que bueno, perjudica, pero no se ha hecho, entiendo yo, nunca con mala fe, y es subsanable, y simplemente pues hay que darle prioridad a ese expediente para que el empresario lo sufra lo menos posible. Sí, pero claro, pero si el empresario que está esperando cobrar no reclama a la administración, resulta que ese expediente muere ahí. Hombre, intentamos que no muera. Yo por lo menos en intervención intento que no mueran los expedientes, intento que estén todos activos y la mayor parte están caminando a muy buen ritmo. Si hay alguno que se queda más rezagado, pues intentamos que sean los menos e intentamos, si lo detectamos, pues agilizarlo. Yo creo que por mi parte, en la gestión que he realizado en la Concejalía de Hacienda, creo que, bajo mi punto de vista, ha sido correcta y creo que se ha notado pues un cambio a mejor en el pago de las facturas y en la tramitación de los expedientes, así como la aprobación de los presupuestos de este año. Al cabo de los 30 días se le puede reclamar al ayuntamiento el 20% de demora en el pago. Bueno, no me acuerdo exactamente las cantidades, tendría que mirarlas y te lo comunicaría sin problema, Diego. No es una cuestión que vayamos a hacer, pero es curioso porque resulta que cuando uno se pasa un día en el pago de los impuestos ya tiene un recargo, pero sin embargo la administración cuando se pasa en largo tiempo en pagarte una factura, resulta que no paga nunca intereses. Al final, ese sería a lo mejor un tema a debatir a nivel nacional, cómo se gestiona los plazos y procedimientos en la administración pública. No sea solamente a nivel local, sino también a nivel regional, autonómica, municipal, nacional e incluso en los juzgados, que también tienen el mismo problema. O sea que entiendo que toda gestión económica o toda gestión de un contrato en el ayuntamiento pasa por contratación previamente, aunque se hace una reserva de crédito en intervención previa, también, pero que no tiene ninguna validez, porque si contratación dice al final que no, por mucha reserva de crédito que se haya hecho por parte de esa concejalía para, no sé, activar o comprar o hacer cualquier tipo de actividad, me parece a mí que cae en saco roto. O sea, están ustedes en manos siempre de contratación. Bueno, yo siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado. Yo siempre he dicho que para comprar un simple pues con la bolígrafo... hemos topado, madre mía. Encima con los legalistas que me vino el otro día, Antonio Pérez Socorro, que ahora va a decir que lo quiere hacer todo legal
al mínimo, que entendemos que como tiene que ser así, con luz y taquígrafo en los dineros de la administración pública. Pero no sé. Al final, yo siempre digo que hasta para comprar un simple bolígrafo hay que pasar por contratación, ¿no? Para cualquier bien o servicio. Es entendible eso. Con lo cual, por eso te lo estaba comentando, que para mí es una piedra angular, precisamente por eso que estamos hablando, porque al final a qué hemos venido los políticos a gestionar. ¿Y cómo gestionamos? Gestionamos invirtiendo el presupuesto. ¿Y cómo se invierte el presupuesto? Pues gastándolo. ¿Y cómo se gasta? A través de contratos. Creo que las explicaciones, los vecinos que me estén escuchando dirán, pues qué simplona. Digo, pues sí, pero es que es así de simple. Es así de simple y hay que gastarlo. ¿Y cómo lo podemos gastar los políticos? A través del departamento de contratación. No hay otra manera. Entonces, pues bueno. ¿Y si es tan simple porque no se hace? Bueno, digo simple la explicación. No, es que es así también. Pero bueno, es así, simple también. Hombre, yo dentro y vuelvo, y perdón que sea tan repetitiva, dentro de mis concejalías intento que los expedientes que trabajan con la manera legalmente establecida, siempre lo quiero aclarar, intento que sean, digamos, el camino más, no diría más fácil, sino menos farragoso, intentar que sea un camino a andar por parte del funcionariado lo más despejado posible. ¿Por qué digo esto? Porque al final, si el funcionariado trabaja bien y tranquilo y el concejal puede observar que con el trabajo en común el expediente va caminando, pues evidentemente ganan los ciudadanos, gana el funcionariado, gana el concejal, ganamos todos, y cuando se trabaja de forma óptima y tranquila, yo creo que los resultados son mejores. Eso es lo que yo intento en mis concejalías. Todos los expedientes que hemos iniciado, no diría todos, pero una gran parte, en el que una gran parte de ese expediente depende de mis concejalías, va muy bien. Pero ¿Usted es partidario de los expedientes irregulares? ¿Pagar o hacer expedientes irregulares? Vamos a ver. Si son necesarios. Pagarlo sí, porque si lo vas a pagar es porque la persona, o sea, la empresa, ha dado el servicio o ha entregado el bien. Y evidentemente tienes que pagar. Eso es así. Una vez llegado a ese punto, iniciar procedimientos irregulares, yo estoy en contra. Pero estoy en contra porque además ya la ley lo recoge como lo dice la misma palabra, excepcional, es irregular y no es la manera correcta de realizarlo. Cuanto mejor intentes gestionar las diferentes áreas, menores serán los porcentajes o las probabilidades de acumular procedimientos irregulares, que siempre van a haber. Esto también lo quiero aclarar. Procedimientos irregulares a cero es muy difícil y explico por qué. Hay concejalías que, digamos, adjudicar un procedimiento de licitación un mes antes o un mes después no le afecta tanto en el devenir diario de esa concejalía, y hay otras que necesitan adjudicarlo sí o sí antes de X plazo, y si no lo adjudicas, pues evidentemente lo tienes, me explico, una fiesta en el que se tiene que celebrar o un acto cultural en el que se tiene que celebrar en tal fecha, evidentemente lo tienes que adjudicar antes. Y si no lo adjudicas, pues al final se puede llegar a producir facturas irregulares, porque el evento lo tienes que celebrar. Me gusta hablar lo más sencillo posible que es una cuestión que no tiene que ser la norma, que es una cuestión excepcional. Exacto. Se debe intentar la excepcionalidad. Hablo de festejo, hablo de cultura, pero también podría hablar de muchísimos ejemplos que no llegan a la calle tan directamente, no lo vemos, pero que son igualmente muy importantes para el devenir del ayuntamiento. Se entiende que si es una cuestión urgente, no se puede esperar un procedimiento para atender una cuestión urgente. Entiendo. Sea lo que sea. Si hay que cumplir unos plazos también, por ejemplo, el caso del carnaval, que se va a hacer de una forma irregular, también, no ilegal, de una forma irregular. No quiero hablar sobre otra concejalía, pero sí es posible no lo refería el concejal de autoridad de contratación, porque es que no se llega a tiempo en los plazos que te marca Europa también cuando se pasa una determinada cantidad. No se llegaría a hacer el carnaval internacional de Maspalomas. Entiendo que para unos sí, para otros no. ¿Se mide todos por el mismo rasero o se prioriza lo que se puede y lo que no se puede, o lo que se quiere o lo que no se quiere? No, pero al final me está hablando de un procedimiento que efectivamente va a ser regular, con lo cual no se ha priorizado nada, porque si se firma irregular, no ha seguido el procedimiento. Sí, pero en otras cuestiones no. En cuanto a facturas irregulares. Sí. Hombre, intentamos que sean los por menos, pero si al final, esto ya sería filosofar, si al final todos los concejales entramos por el embudo de todos firmar facturas irregulares, es que al final, para mí, es a nivel de gestión, entramos en un desastre municipal. Porque al final la ley de contratación está para cumplirla. 91 millones, es mi opinión. 91.300.000 euros. Más o menos, sí. El presupuesto. Aproximadamente. ¿Y usted cree
que de una forma regular, legal, van a sacar ustedes el presupuesto? ¿Van a gastarse, van a gastarse ustedes fíjate, voy a decir, el 40% de aquí a final de legislatura? Debería ser, debería... Permítame que le diga, con perdón de la expresión, ni de coña, vamos. Pero ni bueno, de coña. pero con la forma de proceder que tienen ser. ustedes en la administración, en contratación y en los pasos que se dan. Bueno, vamos, yo he intentado tener no, vamos a ver, yo he intentado tener unos presupuestos que además digo y repito, lo más ambicioso de la historia de San Bartolomé de Tirajana. Sí. Recursos hay, y yo nunca lo he negado. A mí cuando me preguntan, cuando a mí me preguntan siempre digo lo mismo. Recursos tenemos. Es un problema de gestión. Ese es el problema, que tienen los recursos pero no hacen gestión. Es el problema. Hombre, es la gran preocupación de los ciudadanos. Intento gestionar mis áreas, intento además y pongo todo mi trabajo y mi energía para colaborar con todas las concejalías en lo que me piden. Es decir, es que me piden, por favor, firma esto, un documento, lo necesito, y yo intento firmarlo lo antes posible para no solo para ayudar al compañero concejal, para ayudar a la ciudad, al municipio. Al municipio, es así, porque al final es gestión. Es lo claro. Estás en un grupo de bueno, gobierno y tienen que remar en la misma dirección. Me consta que los compañeros lo intentan también, unos con mayor o menor éxito. Bueno, eso ya en las elecciones del año que viene, pues los ciudadanos tendrán que hablar y tendrán que decidir. Pero tenemos una cosa que se llama mimbres. Las mimbres hacen el cesto. Si las mimbres están rotas, yo no digo la subconcejalía, estoy hablando en el conjunto de ayuntamientos. Si las mimbres, una está rota, otra está perfecta, una está medio docambada, otra está irregular, al final resulta que hay 91.300.000 euros, pues para que quieren tanto dinero en un presupuesto, si tienen 270 millones o 260 o 240, da igual los millones que tengan en el banco, si tenemos un dineral, pero no hay una gestión clara para poder canalizar ese dinero, pues oiga, al final somos los más ricos del cementerio o los más tontos de la película, los de este municipio de San Bartolomé de Tirajana, porque resulta que tenemos dinero, pero no se procede porque no hay personal para poder tramitar los expedientes, porque no hay proyectos para hacer, porque no hay, pero resulta que tenemos lo más importante. Yo nunca he dicho que no haya proyectos. Proyectos hay, y por lo menos en mis concejalías lo estamos presentando. Dígame los proyectos que hay que se estén haciendo, ejecutando. Y demás. Pero usted me pregunta, ¿proyectos a nivel general o proyectos en mis concejalías? A nivel conjunto. A nivel de 91 millones de presupuesto, que hay una parte muy importante precisamente para eso. Para proyectos, efectivamente. Sí. Estamos trabajando también. Yo no he oído hablar del plan de asfaltos todavía en San Bartolomé de Tirajana, y es algo que es necesario 100%. Hombre, entiendo y me consta que el compañero concejal de Vías y Obras está trabajando en ello. Es que al final entiendo que me pregunte por todas las concejalías, entiendo que me pida una explicación general, porque al final es así, pero también intento hablar de forma general de otras concejalías, porque considero que los otros compañeros también tienen que venir a profundizar. Sí, con ello profundizo. Si estamos hablando, estoy hablando de una cuestión económica, no una cuestión de proyecto. Yo sé que cada concejalía además tiene esa autonomía de poder presentar ese proyecto. Efectivamente. Y a nivel económico tienen saneadas, digamos, las partidas presupuestarias para poder gestionar los proyectos que quieran presentar. Es más, ya llevo firmadas en modificaciones presupuestarias dentro de las mismas concejalías, pues no me acuerdo el número, pero entre 15 y 17 modificaciones presupuestarias que se han necesitado hacer, y el mes que viene pretendemos llevar una modificación presupuestaria más ambiciosa a un pleno extraordinario. El jueves tienen pleno. O sea, sí, tenemos pero creo que no se llevará ahora. No se llevará ahora porque se aprueba. ¿El presupuesto cuándo va, por cierto? Este pleno ya se aprueba definitivamente, y en 15 días ya veremos si se puede. Porque yo estoy hablando y todavía no se ha convocado ese pleno. Entonces me gusta ser cauta y decir que se pretende. Pero no lo dijo Antonio Pérez Socorro, así que va a ir una primera modificación presupuestaria. Exacto, efectivamente. Efectivamente. Lo que pasa es que, a mí me gusta ser cauta y decir que esa es lo que se pretende, y ya veremos si no hay ningún tipo de situación que lo modifique. Pero la idea a priori es llevar una modificación presupuestaria, con lo cual desde Hacienda se ha dado todas digamos, las mayores herramientas que se pueden dar al resto de concejalías para que puedan realizar las políticas que cada compañero quiera. O sea, tienen, como digo yo, esos presupuestos aprobados, y además dentro de sus partidas se pueden realizar modificaciones presupuestarias, y además, yendo más lejos, vamos a realizar otra modificación extraordinaria, con lo cual más herramientas desde la Concejalía de Hacienda ya no se pueden dar. A nivel de acuerdo que economía hay, dinero hay más que de sobra para dar toma de regalar, pero el problema está en que no se mueve correctamente dentro de las concejalías y dentro de las concejalías dentro de las partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, lo que quiero que entienda. Pero cuando llegan a contratación mueren muchas de ellas, desgraciadamente.
Desgraciadamente. ¿De qué sirve el trabajo que se ha hecho si al final muere en contratación? Tiene que iniciar luego un nuevo procedimiento y al final... Tuya mía, la casa sin barrer. Por cierto, le tengo que preguntar, ¿cuántas alegaciones han presentado el presupuesto? ¿Se han presentado muchas al final? Se presentaron, bueno, muchas o pocas, depende cómo lo mire, pero son bastantes. ¿En torno a cuántas más o menos aproximadamente? ¿Tiene un número aproximado? Tampoco quiero el número exacto. No, es que lo han presentado, varios partidos políticos. Cada partido político ha presentado algunos 3, 4 alegaciones, otros más, otros menos, por eso digo, pero pueden ser, no quiero decir un número 40, porque al final 30, me voy a equivocar, más o menos, puede ser. Más o menos. ¿Se han resuelto todas? ¿Están todas resueltas? Están todas resueltas y se llevará ya pues este expediente para la aprobación definitiva a pleno este mismo jueves y ya tendremos el presupuesto aprobado definitivamente. ¿En el pleno se rechazan una a una todas las alegaciones o se van a rechazar en el conjunto? No, se va contestando una a una porque hay que argumentarlo. Va a ser un pleno largo, entonces entiendo. Lo digo por si te interesa radiarlo en directo el pleno del próximo jueves. No por otra, se llevan más expedientes también. Ya. Aparte del presupuesto. Pero el presupuesto es una herramienta que para ustedes es necesaria para poder gestionar. Si no tienen presupuesto no pueden gestionar. Y estamos hablando lo que ha referido usted. Sí, pero que bueno, en definitiva, para que lo entiendan los ciudadanos, se ha realizado un informe por parte de intervención y esta resolución viene firmada más por alcaldía y se llevará a pleno el jueves y se resuelven todas y lo más previsible es que ya se apruebe este mismo jueves. Definitivamente. Una vez que está aprobado... Digo previsible por si pasa algo, pero no tiene por qué. Bueno, pues si que me permitan los vecinos un poquito de broma, ¿no? Pero, si no cambias desde el voto ni tampoco... No, por eso digo, yo no voy a cambiar el voto, claro. Paqui Quintana, pues no, o sea que se aprobará. Se aprobará el presupuesto. Sí. Después, ¿cuál es el trámite ya? Porque pasa un tiempo también hasta que lo pueden hacer uso ustedes ese dinero. Bueno, después una vez que se aprueba definitivamente, ya no se acabó. Se publica y ya está. Y ya entra en vigor. Y entra en vigor. Sí. Y después ya llevaremos a pleno extraordinario, como digo, una modificación presupuestaria. O sea que la primera semana de mayo, que es después efectivamente que irá la modificación presupuestaria, que nos dijo Antonio Pérez Socorro también, ya estarán ustedes con el presupuesto aprobado. Sí. Si todo va por los cauces normales y con proyecto para poder ejecutar. Sí. Pues yo no pedía confesado. Vamos a ver, si esos 93.300.000 euros, a la alcaldesa también se lo dije, que pagaba yo la comida o la cena, lo que eligiera ella, si se materializaba el 40%, fíjese lo que le dije, el 40% del presupuesto antes de que finalice la legislatura. Y quisiera equivocarme, ojo. Yo pongo toda la carne al asador, creo que nadie duda del trabajo que estoy realizando desde la concejalía. Se ha intentado que tengan las mayores herramientas los compañeros concejales a través de, como digo, de Hacienda, de los presupuestos para que puedan trabajar cómodamente este año 2022 y bueno. Sí, yo eso lo entiendo, pero claro, es que luego tenemos que pasar el filtro de contratación, el filtro nuevamente de intervención. La ley es así. La ley de procedimientos es así, pero hay que agilizar. Lo que no se puede parar. El filtro de intervención es bastante rápido, es muy rápido, también lo tengo que decir. Pero sí, es cierto, la ley es muy lento. La ley está así, hay que cumplirla y es lo que tenemos. Y efectivamente, como bien decías, pues a veces se generan facturas irregulares. ¿Se trata todos los expedientes por igual? Yo los trato por igual, no me puede tampoco preguntar. No, hablo en conjunta. Lo puedo preguntar. Yo creo que entiendo que no se da prioridad a un expediente, por ejemplo, que es lo que hemos comentado anteriormente, el caso de los kioscos. Vemos que es un tema necesario, que tienen que tener las playas. Había que darle un poco de prioridad a ese expediente, por ejemplo. Sí, pero ya eso son competencias del concejal de contratación que marca las pautas, digamos, y es así como yo también marco las pautas en mis concejalías para priorizar, pues, dentro de su concejalía los expedientes. Digamos, yo también tengo que en patrimonio, en turismo, en intervención, priorizar cuál es el trabajo que ahora mismo pues considero que tiene que ver la luz antes y yo creo que al final, bueno, pero es que cualquier gestión pública o privada necesariamente tiene que venir por una organización y una priorización, eso es así. Hombre, entra dentro de lo lógico. Lo que pasa es que aquí, como muchas veces prima más lo ilógico que lo lógico, por eso es la pregunta que le hago. Perdone que sea así de claro, pero es que es así, es el sentimiento que tenemos los ciudadanos. Yo entiendo que usted me pregunte por todas las áreas e intento contestar. Pues fundamentalmente por el área económica que tiene. Sí, pero llevo el área económica, pero no llevo contratación. Entonces no se entiende, que no esté conjunta toda. Bueno, es la realidad que tenemos, que llevo un área y no la otra. Entonces, claro, puedo hablar
hablar de cuando los expedientes a veces, perdón la expresión, entran y salen, ¿no? Es decir, hay un trámite intermedio que es intervención y cuando ese expediente llega a intervención lo intentamos tramitar lo antes posible, pero cuando vuelve otra vez a la concejalía correspondiente X, pues ya tiene que ser el concejal X el que siga tramitando hasta que a veces tiene que volver a intervención y volvemos otra vez a intentar trabajar lo más rápidamente posible. Pero claro, cuando ya está en las concejalías que son correspondientes a otras personas y que llevan su manera de gestionar, si usted me pregunta cómo se gestiona contratación, usted perdone, Diego, pero considero que el compañero... Con el concejal el otro día hablamos, claro, además cerca de una hora, estuvimos hablando de contratación y yo creo que dejamos claro, y sobre todo, bueno, nos dejó claro de manifiesto que no van a ir a ningún contrato irregular, quieren hacerlo todo de una forma más legalista. Yo creo que hay veces que entiendo perfectamente que se tiene que hacer así, estamos hablando de dinero público, pero hay veces que es imposible hacerlo todo legal. Y para mostrar el tema del carnaval, que es el ejemplo más claro de todo, y vamos hablando del carnaval de un año para otro, o sea que tampoco es una excusa. ¿Tienen capacidad humana ustedes para poder sacar el presupuesto adelante? Por eso es la gran preocupación mía, porque siempre se quejan de lo mismo. No hay funcionarios para poder sacar el número de expedientes que tienen ustedes en el ayuntamiento. Hombre, por eso mismo hablo yo de la priorización, ¿no? Si tú tienes un personal que supera con creces el nivel de trabajo que tienes, no tienes ningún problema, no tienes ni que priorizar, solamente tienes que delegar correctamente en las personas adecuadas según qué proyectos quieras lanzar, ¿no? Eso es así. Y cuando tienes menos personas, pero bueno, es que es una cuestión de gestión pura y dura. Sí. Y lo hemos hablado. Y de lógica también. Y yo lo hablo cuando tengo mis reuniones privadas con mis equipos. Digo, bueno, este es el mimbre que tenemos y con este mimbre vamos a ver qué cesto vamos a hacer un cesto. Más pequeño, más grande, pero bueno, claro. Pero al final hacer un cesto muy bonito, incluso con orquídeas y con... a veces puede pasar y a veces se queda más... el cesto no está del gusto del que tiene que recibir el cesto para seguir haciendo la mimbre. Bueno, yo intento trabajar de la forma más óptima posible con los recursos que tengo, que al final es lo que estamos hablando del mimbre y el cesto, pero es optimizar. Es básico en una organización pública o privada, es así. Y dentro del trabajo que realizamos en las concejalías, pues la priorización por la falta de personal se hace todavía más importante y más fundamental, teniendo en cuenta, como digo, que no puedes repartir todo el trabajo, sino, me explico, haces un reparto, pero siempre sabes que le vas a dar a una persona más trabajo del que puedes gestionar, con lo cual le tienes que decir que tiene que priorizar. Pero bueno, estamos hablando, yo creo que de labores básicas dentro de la organización técnica de cualquier equipo de trabajo. Qué bien suena lo que está diciendo, de verdad. O sea, en serio, no es broma, suena muy bien, porque es que lo dice usted tan fácil. Pero bueno, y luego es tan complicado, la verdad. Por eso es lo que no entiendo, que lo dice usted tan fácil, lo explica tan claro, que luego es tan complicado llevarlo a la práctica. Bueno, porque yo intento, y perdone que sea reiterativa como digo muchas veces, intento dentro de los equipos que yo gestiono, que para ellos también sea siempre lo digo, lo más cómodo no fácil, porque a veces no es fácil, pero lo más cómodo y llevadero, vamos a cambiar la palabra, ese expediente que tienen que gestionar simplemente trabajando y dentro de la legalidad pueda ver su fruto. Esa es mi concepto de trabajo. Y la verdad que cuando un expediente incluso supera lo que somos capaces de gestionar, siempre buscamos ayuda externa es que al final es colaboración. Colaboras para que el expediente vea la luz y si el expediente lo puedes tramitar pues con tus capacidades, pues sigue viendo la luz. Lo que al final es que yo creo que me repito, pero al final es una cuestión de gestión. Es que volvemos siempre, estamos en un círculo en el que volvemos al mismo punto. A mí me encanta que diga eso lo de gestión, porque yo se lo he repetido 3 veces o 4, creo. La palabra la he apuntado no sé cuántas veces yo aquí, de las veces que se lo he dicho. Me apunto la que reitero mucho para no ser tan reiterativo. Sí. E intento que los expedientes, y también digo que intento que los expedientes que no van a ver la luz porque ya los funcionarios por algún motivo dicen este camino no es el correcto. A mí me gusta mucho escuchar activamente a los funcionarios, porque ellos son los que conocen el engranaje perfectamente. Si hay un expediente que ellos ya a priori me comentan, este camino no es el correcto, no lo inicio otro camino o busco soluciones. Cierto es que a veces, como estamos hablando, inician un expediente y desgraciadamente por cuestiones ajenas a la voluntad de la concejalía, pues no, digamos, se encuentra con un muro de hormigón y ahí se frena y hay que volver al punto de inicio y es donde se generan las frustraciones. Entiendo que lo de ajenas a la voluntad de la concejala quiere decir ajenas a la opinión política que tienen otras bueno, quiero pensar que no. Quiero pensar que
que son por cuestiones técnicas administrativas. Quiero pensarlo así, porque de esa manera creo que la mente se mantiene más abierta, más positiva, y uno está más preparado para volver a comenzar de cero con una muy buena actitud, que creo que al final es lo que hay que hacer, ¿no? Intentar que los errores sean lo menos posibles, y si lo cometes, aprender de ellos y volver a levantarte y volver a caminar. Eso es lo que intento. Inés Rodríguez, nos queda patrimonio, ya tendremos tiempo de hablar de patrimonio otro día, porque me gustaría dedicarle un tiempo especial además a algo que yo creo que estamos dejándolo pasar, y estamos perdiendo todos los vestigios que teníamos en este sur de Gran Canaria. Y ahí estamos viendo una tienda de hamburguesas, una empresa de hamburguesas que se ha puesto en sí, pero eso no surgió de patrimonio, ¿no? Yo entiendo que no surgió de patrimonio, pero estoy hablando ya más en un tono de como vecina de este municipio. Pero bueno, en fin, son cuestiones que pasan. Muchas gracias, Inés Rodríguez Moreno, que se mejore su marido y que no sea absolutamente nada. Muchas gracias. Gracias, buen día.